Buenas tardes. Bueno, los dejo, doctora. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, cómo no. Ahí los están viendo. Sí, sí. Sí, están ingresando los chicos. Están ingresando, está bien. Sí, sí, sí. Hay a cargo de 70 ahora. Sí, sí, estoy a cargo de admitirlos. Dale. Ustedes preocúpense por lo suyo nada más. Está todo bien. Está todo bien. Tiene control Ana, ¿no? Ella le va a hacer ingreso a los chicos. Bueno, pero ya podemos empezar o. Creo que habían 70. A ver, quedan 3 en sala de espera. Hola, Marcelo. Hola, María. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Me alegro. Ahora hay 5 en sala de espera. Sigo admitiendo, espérate. Ahí está. Fede, ya estamos, ¿ah? Perfecto. Porque queda uno solo en sala de espera. Se está uniendo. Listo. Arrancamos. Hay 76 alumnos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. La idea hoy día es darles el práctico de metalografía, ¿sí? Este es un práctico bastante sencillo. Hay que seguir una serie de pasos para hacer la metalografía y en base a esos pasos es como vamos a trabajar ahora. ¿Cuál será el objetivo de hacer una metalografía? ¿O qué es lo que es para ustedes una metalografía según lo que han visto ya en la teoría? Para identificar un metal desconocido. Te escucho muy bajo. Para identificar una muestra de un metal. Bien, me permite identificar algún tipo de metal en particular. ¿Para qué más podrá servir? Para conocer la constitución y estructura de los metales. ¿Qué más? Si tiene algún tratamiento térmico o alguna fisura. ¿Alguna? Una fisura o algo así, o sea, alguna fisura, indicios de corrosión, si tiene análisis, si hay alguna. ¿Cómo? Análisis de formaciones preexistentes. ¿Se ha sido deformado? Puede ser. Examen estructural. ¿Qué más? Tipo de grano. Bien. Bien. En definitiva, y básicamente la más importante es para caracterizar de alguna manera algún metal en función a lo que nosotros queramos observar. ¿Cómo vamos a hacer esa identificación o en qué nos vamos a basar? Primero que nada, supongamos, nosotros el otro día hicimos un análisis, un ensayo de tracción de 2 aceros, un 1010 y un 1045. Entonces, de ese ensayo de tracción obtuvimos este pedazo de probeta. ¿Está? Si yo quisiera ver en el microscopio cómo es la estructura de este 1010, ¿qué es lo que tendría que hacer? En primer lugar, empezar a preparar la muestra, ¿sí? Yo, según el formato que tenga la muestra que quiero preparar, lo puedo trabajar directamente para ver en el microscopio o voy a tener que seguir una serie de pasos que me permitan poder verlo en el microscopio. Por ejemplo, ¿de qué va a depender eso? Si yo tengo una muestra que es muy chiquita, nosotros acá básicamente la preparación se trata de lijar y de pulir la muestra. Si la muestra es chiquita y se me complica por la forma que tiene agarrar esa muestra para poder lijar, por ejemplo, tengo este pedacito de chapa que es muy difícil lijarlo. Entonces debería preparar, si quiero ver la estructura de esta plaquita, hacer una serie de pasos, preparar esa muestra y recién ahí ver en el microscopio.
Por ejemplo, este pedacito de metal es del ensayo de choque que hicimos. Por la forma que tiene este pedacito, me resulta bastante cómodo preparar la muestra sin necesidad de pasos anteriores, o sea que la puedo lijar y la puedo pulir y ahí verla en el microscopio. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta? Cuando yo quiero ver algo en el microscopio, la base y la cara que voy a ver tienen que estar bien paralelas, porque si no, en función al aumento que yo voy a usar en el microscopio, voy a ver cosas deformadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo arrancaríamos la preparación de una muestra para hacer una metalografía? Ahí les vamos a mostrar las distintas máquinas por las que se va a pasar. En primer lugar, esta máquina, ¿se alcanza a ver bien acá? Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien la máquina? Sí, perfecto. Bien. Esto es una cortadora metalográfica, ¿sí? ¿Han visto en algún momento alguna máquina sensitiva que es para cortar metales? Sí. ¿Han visto sensitivas? Bueno, esta es una sensitiva muy particular. Si ustedes se fijan, venid de este lado para que lo vean mejor. Si ustedes se fijan, acá tiene el disco de corte, como si fuera una sensitiva. Fíjense que este es el brazo donde nosotros vamos a colocar la muestra para hacer el corte. Pero a diferencia de una sensitiva normal, esta maquinita tiene un sistema de lubricación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para cortar un trozo de metal, si lo cortara con una sensitiva común, voy a levantar mucho la temperatura. ¿Y qué pasa si levanto mucho la temperatura? Se transforman las propiedades que antes tenía. Me va a cambiar la estructura básicamente que yo quiero ver. Entonces, para evitar ese tipo de alteración, nosotros necesitamos trabajar con una máquina de corte, esto es una cortadora metalográfica, y esa cortadora metalográfica va a tener una refrigeración que puede ser con agua o con agua y algunos aceites que se le suele poner al agua para mejorar la lubricación y para evitar la oxidación de algunos elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la sensitiva? Básicamente yo coloco la muestra acá. Espérate que se cruzó. No, voy a ponerlo más chiquito. Ponemos la muestra ahí. Si yo quiero cortar un trocito de esa muestra, presiono, pongo los protectores para evitar que salten virutas y que eso me lastime en el ojo, tapo el disco de corte y recién ahí procedo a hacer el corte, ¿sí? Si se fijan, acá abajo tenemos una bombita donde va el lubricante, ¿sí? Entonces, al prender la sensitiva, arranca la bombita y me va a lubricar. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Una vez que nosotros cortamos un pedacito de metal, supongamos que yo corté este pedacito de la probeta de 1010, ¿sí? Este pedacito, si se fijan, si yo lo quisiera lijar es muy complicado para agarrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Buscar la forma de
cómo poner el pedacito este en algún lugar para que ese agarre sea fácil y poder lijar sin ningún tipo de problema. Para eso tenemos estas maquinitas que se llaman incluidoras metalográficas, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen esta maquinita? Yo pongo la muestra, no sé si te querés acercar más. Yo pongo la muestra, ¿se ve bien ahí? Sí, profe. ¿Se ve? Sí. Bien. Esta muestra se pone en una maquinita que tiene un pistón y tiene una resistencia que me va a permitir calentar. ¿Para qué? Al poner yo acá la muestra que quiero incluir, voy a usar una resina. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Se ve bien? Bien. Yo pongo un poco de resina en la muestra que quiero incluir. Eso después yo lo voy a tapar. Esto que está acá es un calentador. Lo voy a poner en el lugar donde está la muestra. Lo voy a enchufar a la máquina. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Se pone la máquina aproximadamente unos 15 minutos, ¿sí? Y acá tengo un manómetro que me sirve para ir dando presión. Fíjense cómo levantó presión acá. Está en 50, ¿sí? Son 50 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que va a hacer esta maquinita? Esta maquinita va a derretir la resina, ¿sí? Y durante los 15 minutos, y con esta presión, me va a dar una probeta incluida. ¿Cómo va a ser la probeta final? Acá tenemos una muestra preparada. Fíjense cómo quedó esa resina, que era ese polvito blanco que les mostré, y esta sería la muestra incluida. ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe, se ve bien. Bien. Entonces, con esta muestra que ya tengo incluida, fíjense que tiene un tamaño adecuado para poder pulir, y después que las caras son bien paralelas para poder apoyar en el microscopio y poder observar la muestra sin ningún tipo de dificultad. ¿Está claro? Profe, Sí. te hago una pregunta. Ahí en el proceso de inclusión, Sí. ¿no afecta la temperatura de la máquina a la muestra? Que habíamos estado No, diciendo porque que se afectaba con la temperatura de la muestra. es muy baja temperatura, es una temperatura suficientemente elevada para derretir la resina, pero que no me afecta el metal base, en este caso es un acero. ¿Está? Ah, bien, perfecto. Perfecto, profe. Sí. Entonces, por eso podemos hacer la inclusión a la temperatura que levanta. Fíjense, esas resinas son caras, ¿sí? Esa resina en polvo que les mostré es cara. Cuando nos quedamos sin plata para comprar resina, uno puede moler las viromes Bic y derretir el plástico de la virome. Entonces hace la inclusión con un plástico común y corriente. ¿Avisaste? Perdón, chicos, cierren los micrófonos, por favor. O sea, no es de pajera, porque yo voy... Por favor, cierren los micrófonos. ¿Quedó claro? Pero me está bajando como loco y correr. Con el chorro... Se cortó. ¿Cuál es el sustituto de la resina? No, digo... Yo me acuerdo en el día que me sale chorro a la mañana. Estoy hablando, pero... Lo que pasa es que yo no estoy como administrador, porque si no ya lo hubiera, o los hubiera silenciado, pero no... Ana María está como administrador. Cuando no tengo resina o no consigo porque es importada o porque es muy cara, en lugar de resina puedo usar
el plástico de las viromes Bic, ¿sí? Agarro una virome vieja, muelo el plástico y lo uso para hacer la inclusión. ¿Está claro? Ah, bien, perfecto. Profe, una pregunta. ¿No hay algún método para derretir esa resina ya derretida anteriormente? ¿Como reutilizarla? No, porque lo que yo quiero es sacar una probeta con las formas perfectamente, o sea, las caras perfectamente paralelas y fácil de agarrar. Puedo derretir la resina en un tarrito, pero el tema después es darle la forma para poder yo agarrar esta probeta y lijar y pulir como corresponde. O sea, si usted agarra en un tarrito, lo ponen en el calor, con la resina en polvo o con viromes rota, se va a derretir, como cualquier plástico. ¿Está? Ok, gracias. El tema es dar la forma adecuada. Fíjense, por ejemplo, este pedazo de fierro, si yo lo tengo que pulir, tiene las caras completamente irregulares. Entonces, no son ni paralelas, no es fácil de agarrar. Lo que yo estoy buscando es la cosa de poder lijar y pulir sin ningún tipo de problema. Profe, ¿y esa resina que usamos en esa probeta que estamos haciendo ahora, después se puede volver a ocupar? Sí, si la rompes se puede volver a derretir. Ah, bien, bien, gracias. Lo que sí no te va a quedar transparente como esta, te va a quedar blanca. Profe, no sé si ya lo dijo, pero este tipo de inclusión es la tipo de inclusión o sea, hay una que era en frío y una es en caliente. Claramente esta que es con calor es en caliente, digamos. ¿Cuál es la diferencia de la de frío, digamos? La diferencia con la de frío, ¿cuál es? Tenés también determinadas resinas. Suponete que vos tenés un metal que funda a bajas temperaturas. Entonces ahí sí, si yo le doy calor a la resina, voy a comprometer la estructura de ese metal base. Entonces lo que bien, perfecto. Es trabajar en frío, ¿sí? O sea, para metales un poco más sensibles a la temperatura, por eso se trabaja en frío, digamos. Correcto. Claro, si tenés un aluminio puede llegar a ser sensible. Tenés aluminios especiales que no, que aguantan mucha temperatura, ¿sí? Bien, perfecto, profe, gracias. ¿Está claro? Acá básicamente como trabajamos con aceros, en este caso es un 1010, ¿cuál sería la temperatura en la que nosotros podemos llegar a tener problema con el acero? ¿Han visto ya diagrama hierro-carbono? A los 400 grados, por ahí. ¿Cómo? 400 grados. No. ¿Qué temperatura, profe? 720, algo eran 21. ¿Qué temperatura, profe? Que no lo escuché. ¿A qué temperatura me cambia la estructura de un acero común y corriente? 900 grados. A 900 ya lo está fundiendo, sí. 1375. Ahí vas a derretir vidrio. A los 768, profe. La están tirando cualquiera. Bueno, averígüenlo. Pero, ¿cuál es la idea? Que la resina esta nunca le vamos a dar temperaturas tan altas. ¿Sí? Estamos trabajando con temperaturas de 120, 150 grados. Al acero no le hacemos absolutamente nada. ¿Está claro? Si en el corte, si nosotros queremos cortar el pedazo de metal, cuando estamos cortando con la sensitiva, el material se pone rojo, ¿sí? ¿A qué temperatura estará un pedazo de hierro cuando se pone rojo? ¿No se lo han preguntado? 900 por ahí. Por ahí. Bien. ¿Queda claro entonces lo de la inclusión? Sí, profe, queda claro. Bien. Una vez que tenemos la probeta incluida, pasamos a la primera etapa de lijado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos con lijas al agua, ¿sí?
Acá tenemos una serie de lijas al agua que lo que hacemos es mojarlas, ¿sí? Para empezar a lijar. Si ustedes se fijan, no sé si se alcanza a ver, la lija tiene un número ahí atrás, ¿lo alcanzan a ver? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué dice ese número? 600. 600. ¿Y qué significará ese 600? Porque, por ejemplo, esa dice 2000. La porosidad, o sea, cuánto. El La, tamaño Son del grano. granos por unidad de área. la porosidad no es. La dureza. No, que algo dijo alguien por unidad de área recién y no alcancé a escuchar. Granos por unidad de área. ¿Cómo? Granos, o sea, Granos por unidad de área. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? La lija tiene granitos finitos, ¿sí? Puede ser óxido de aluminio, cualquier otro material, puede ser un silicato. Entonces me da la cantidad de granos que tengo por unidad de superficie, ¿sí? Normalmente se trabaja con una pulgada lineal. ¿Eso qué va a significar? Que una lija, mientras más chico es el número, más grande es el grano. Mientras más grande es el número de la lija, más chiquito es el grano. Por lo tanto, el pulido que voy a hacer yo con una lija de un número grande va a ser un pulido fino. Cuando yo agarro una lija, supongamos de grano 120, grano 200, es una lija muy áspera, tiene granos muy grandes. Entonces yo voy a empezar el pulido con una lija de grano grande y lo voy a terminar con una lija de grado fino. ¿Está claro? Entonces, supongamos, vamos a mojar la lija. Para poder hacer ese pulido, son todas lijas al agua. Tenemos que tener una superficie que sea plana, en este caso tenemos un vidrio. Se agarra la probeta, ¿se ve bien ahí? Enfocaba. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a pulir siempre en un mismo sentido. Entonces pulimos siempre en un mismo sentido. Lavamos la muestra. Y no sé si se va a ver, ¿se ve bien ahí? Tiene unas rayitas muy finitas la muestra. No, las rayitas no se alcanzan a apreciar. No se alcanzan a ver. Bien. Bueno, desde donde yo estoy se ven rayitas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero lijamos en un sentido y después lijamos en forma perpendicular a esas rayitas que aparecieron, ¿sí? Hasta eliminar el sentido anterior. Profe, ¿no conviene hacerlo en circulito? No, porque lo que no quiero es que me queden, no quiero que me queden rayas en lo que estoy preparando, ¿sí? Hay chicos en espera y uno en espera. Yo no lo puedo habilitar, no sé quién está. Sí. A ver. ¿Ahí dice admitir? No, dice un mensaje. No, tampoco, Marcelo. Ana María es la que lo puede admitir. Ahí lo admití. Ahí está, ahí está. Ahí ya lo admití. Bueno. Vamos a ir a otra lija y vamos a pasar perpendicular a las rayas que teníamos. ¿Le puedo una consulta? Sí, pregunten. ¿Cómo determino la fuerza en que aplico para lijar, digo, para no dejar más marcas a la profundidad? En una pieza tan frágil como esa. Por más que le des mucha fuerza, no le vas a dejar nunca una marca más profunda que el grano que pueda tener la lija. ¿Está?
Ok, buenísimo. Más fuerza apliques, más rápido lo vas a hacer, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo yo para terminarlo rápido. Pero de hecho vienen lijadoras donde vos pones la probeta, le ponen un pesito arriba, vos te vas a tomar un café y la lijadora te hace toda la preparación. Buenísimo, profe. O sea que la fuerza, entre comillas, la determinaría, digamos, o sea, la lija que usaríamos, digamos, para que le dé la profundidad deseada. Correcto, correcto. Yo acá, por ejemplo, ya estoy en una lija 2000. Estoy saltando un montón de pasos porque si no tengo que estar 3 horas lijando. En el ITU, por ejemplo, tienen estas lijadoras automáticas. Ustedes la ponen, se van, vuelven al rato y ya tienen la muestra preparada. Bueno, acá le he alcanzado a pasar hasta una lija de grano 2000. No sé si se ve más brillante, ya casi no tiene líneas. Sí, se ve. Se ve bien. ¿Se ve algo? Sí, se ve que es casi un espejo, casi. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es pasarla a pulido espejo. Para eso tenemos estas dos maquinitas, ¿sí? Que son pulidoras. A diferencia de la lija, fíjense que tenemos un paño, ¿sí? Es un paño de felpa, y lo que le vamos a poner es alúmina. Esto que está acá es alúmina, que sirve para pulir. Esta otra también. Acá tenemos otro tipo de alúmina que también está por grado 1, grado 2, grado 3. ¿Sí? ¿Es muy caro eso, profe? Sí, son carísimas. ¿De qué está hecha la lúmina? Óxido de aluminio. O podemos tener, que no veo acá las jeringuitas, a ver si hay alguna acá. No. Si no tenemos esta lúmina, podemos llegar a tener pasta de diamante. Vienen unas jeringuitas con pasta de diamante y con eso terminamos de hacer el pulido. ¿Sí? ¿Cuál está enchufada? ¿Esta? Sí. Bueno. Gabriel, ¿corre para este lado? Profe, ¿y con pasta de pulir de auto no sirve? Pasta de pulir de auto. Y podría llegar a usarla, pero no es de la misma calidad que esto. Vas a pulirla. Pero te van a quedar muchas rayas. Profe, ¿este metal que estamos usando es blando y dúctil?
Marcelo, Me parece que se cortó. No hay impresión. se cortó. Eso Me quería estar parece. segura, Me parece, pues me no, parecía. porque perdí la imagen yo. Sí, 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 sí. Sí, yo también, la perdí. Y Hola, debe ser ahí que... estamos. ¿Se escucha? Ahora sí, Fede. Sí, ahora sí. Nos quedamos sin conexión. Ahí volvemos. Bueno, ahí estoy terminando Marcelo. de... Sí. Sí, escucho. Perdóname, ahí te estaba preguntando un alumno que qué tipo de material estabas puliendo. No sé si lo dijiste porque no escuché. Un acero 1010. La pregunta era si era dúctil. Entonces, el alumno, o más ¿vos qué resistente. pensás? Si tiene 1010, 1010 tiene 0.10 de carbono. ¿Vos qué pensás? ¿Que puede ser dúctil o más duro y resistente? Y tendría a ser más dúctil. Claro. Yo lo preguntaba por el tema de que Guarda. el pulido lo estamos haciendo con óxido, entonces por eso preguntaba si era más bien dúctil. Y después abrías Ese material que usa Marcelo, el alúmina, es un material cerámico. Igual que el diamante, el polvo de diamante es cerámico. Ahí se alcanza a ver que, se alcanza a ver que está se ve bien. hermoso. Bueno. Pulido a espejo. Muy bueno. ¿Qué es lo que se hace ahora? Una vez que esto está pulido, nosotros cómo seguimos la metalografía. En primer lugar, hacemos una revisión en el microscopio sin ningún tipo de ataque químico. Vamos al microscopio. Este sería el microscopio metalográfico, ¿sí? En estos momentos está puesto, está preparado para mirar a 100 por, ¿sí? Se pone la muestra acá. Bien, ahí estaría listo para ver la muestra. Nosotros ahora le vamos a mostrar una imagen en la pantalla. No sé si se alcanza a ver ahí. ¿Se alcanza a ver algo? No, profe, no. Más no se abajo. alcanzó. A ver. Ahí estoy compartiendo pantalla. Lo que se debería ver es como la imagen que está arriba. ¿Se ve bien la pantalla compartida? Sí, profe. Bueno, esa sería la superficie del material que estamos viendo sin ningún tipo de ataque, ¿sí? Y los puntitos negros que se ven son inclusiones propias que tiene el metal. ¿Está? Una vez que vemos el acero sin ningún tipo de ataque, lo que hacemos es atacar la muestra, que ahora vamos a ir de nuevo para allá para ver cómo es el ataque. Deja de compartir la pantalla.
¿Qué es lo que vamos a hacer? En este frasquito tenemos nital, que es ácido nítrico diluido en agua y alcohol. Se puede preparar al 2, al 3, al 4%, es decir, 2, 3, 4 mililitros de ácido nítrico en 98, 97, 96 mililitros de alcohol y agua, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se toma la muestra, acércala acá, no sé si van a ver, pero yo le voy a echar unas gotitas a la muestra y voy a esperar que se opaque. Una vez que se opaca la muestra, abro el agua y corto el ataque. ¿Se alcanza a ver ahí que está más opaco que recién o siguen viendo lo brillante? Sí, se ve un poco más opaco que recién. Le vamos a tirar más para que lo vean mejor. Lo que estamos haciendo es un ataque químico. Que lo voy a aceptar. ¿Ahí se ve más opaco? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo que estamos haciendo acá es un ataque químico para revelar la estructura del material, ¿sí? En este caso, ¿qué deberíamos hacer? Vamos al microscopio nuevamente y nos deberíamos encontrar, vamos. Nos deberíamos encontrar con una imagen como la que tienen abajo, ¿sí? Donde parte del reactivo ataca a la estructura del metal y se va a revelar cómo es la estructura metalográfica. Acá vamos a ver la composición del acero 1010. ¿Se ve bien? Profe, ¿en qué escala está? Como para tener una idea de las dimensiones. Nosotros trabajamos con 100 por. O sea que esa imagen, ese rectángulo, ¿qué dimensiones tendría? No, este rectángulo, lo que vos estás viendo en el rectángulo es la imagen de la plaquita esta que vemos en el microscopio a un aumento de 100 veces, ¿sí? Claro. Podemos hacer un aumento de mucho más. Normalmente lo que vos haces en metalografía es siempre trabajar con 100 por. Si querés ver más cosas, podés hacer un aumento mayor. Pero tenemos en el objetivo un aumento de 10 y en el ocular un aumento de 10. Multiplicar los dos aumentos y te da 100 por. Hemos visto cosas a 400, a 500, a 1000 por. ¿Está? Sí. En este caso, para ver la estructura que nosotros necesitamos, con 100 es suficiente. Y la mayoría de los libros que tienen imágenes de referencia, porque esto yo lo puedo comparar, si tengo un material desconocido y quiero saber más o menos de qué se trata, hago un ataque con un reactivo determinado, lo miro en el microscopio y me voy a un Metal Handbook donde tengo muchísimas imágenes y puedo comparar más o menos para saber de qué tipo de acero se trata. ¿Está claro? Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver en una metalografía normalmente. ¿Queda claro? Queda claro, pero mi pregunta, aparte de qué número de aumento tenía, o sea, ¿qué distancia estoy viendo yo ahí? ¿En micrómetros o en o sea, para hacerme una idea, qué tan uno de esos granos, o por ejemplo el cuadrado ese, qué distancia tiene de lado a lado? La No, imagen.
A ver, la imagen que vos estás viendo acá debe tener un 5 por 5 centímetros, ¿sí? Pero en Sí. el microscopio estás viendo un puntito. Ah, bien. ¿Está claro? Sí. Lo mismo, cuando nosotros hemos hecho en la Facultad de Medicina uso del microscopio electrónico de barrido, que estamos hablando de aumentos de 100.000 por, estamos viendo, nada, unas estructuras muy pequeñitas con un terrible aumento. Eso es para hacer análisis de falla normalmente. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, profe. Vieron que el otro día, cuando hicimos dureza Vickers, marcamos una impronta, que es un puntito en la superficie de un material, y nosotros veíamos esa impronta con un microscopio, a simple vista no se puede ver. Es un puntito y básicamente es esto lo que estamos viendo. Es un sector muy chiquito. Marcelo, Sí. Marcelo, me gustaría que le preguntáramos a los chicos, ya que ven ahí una estructura de granular, un policristal, a ver, ¿qué hizo el reactivo en realidad, el ataque químico? ¿Qué es lo que atacó en realidad, ¿no? De la muestra. ¿Y por qué? A ver, a los alumnos le preguntamos, ¿eh? ¿Quién contesta? O sea, ustedes tienen un acero 1010. Es decir, tenemos hierro y tenemos muy poquito carbono. La unión entre... Perdón, ese ácido nítrico diluido, ¿qué es lo que atacó? El borde de grano. Está bien, es lo que están viendo ustedes ahí. ¿Sí? Atacó la superficie de la muestra de forma que, para que ya o sea, para que no quede horizontal y el rayo de reflexión no vaya justo directo al lente, sino que vaya hacia un costado y se puedan ver las juntas de los granos. La perlita. O el carbón. Acá no hay perlita. Acá hay una estructura monofásica. Es probable que sea una solución sólida, ¿no? O sea, digamos, o el metal puro, pero en este caso, como es una solución sólida hay más solución sólida por el porcentaje de carbono, ¿no? Pero la pregunta era, ¿por qué se ven los bordes de grano? A ver, sin el reactivo, ¿ustedes podrían haberlo visto? ¿Están viendo esa otra estructura? Sin el reactivo, ¿podrían haber visto esos granitos? No. No. Entonces, ¿qué hace el reactivo? Ahí les muestro, por ejemplo... ¿Qué es lo que ataca primero? Acá tenemos un 1045, ¿sí? Exacto. Atacado con nital. Y está visto a 500 por. Exacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que están viendo acá? Acá tenemos más carbono que en el anterior. Entonces ataca primero el carbono que el acero. ¿Las zonas blancas de qué hierro, son? De ferrita. Las zonas blancas, ferrita. ¿Y las zonas oscuras? Perlita. Bien. Bien. Generalmente hay ferrita y perlita. ¿Qué tipo de acero es? ¿Es hipoeutectoide o hipereutectoide? Hipereutectoide. Bueno. Y vuelvo a la pregunta, perdóname Marcelo, ¿no? Porque quiero que aprendan eso. ¿Para qué hacen el ataque químico? Porque las preguntas que se van a hacer es eso, ¿para qué se hacen? Yo les dije, o sea, había que revelar la microestructura. Pero ¿por qué se ven los bordes de grano?
para poder hacer que esa superficie no sea, digamos, totalmente reflejante, o sea, que redirigir los rayos de reflexión hacia los costados para poder justamente revelar las partes, Eso es las después, intersecciones de los granos. cuando se observa microscópicamente, hay una reflexión en el borde, pero a lo que voy yo es más conceptual la pregunta. Yo estoy viendo un policristal y no sé por qué razón se revelan los bordes de grano. ¿Qué pasa con los bordes de grano? Eso ya lo han visto también con el doctor Careglio. ¿Qué son? A ver, ¿qué características tiene el borde de grano que hace que se vea? ¿Tiene más energía, ¿Tiene profe? qué? ¿Energía? Energía. Al tener más energía, es lo primero que se corroe en el material. ¿Me entienden? Al tener más energía se va a corroer el borde de grano. Pero también puede suceder de que en la microestructura, por el reactivo de ataque o por el tratamiento térmico, no se vea el borde de grano, pero se vean distintas fases. Y en una de esas se revela una fase respecto de la otra. Depende quién sea más reactiva. A eso voy. Quería aclarar ese tema. Disculpa, Marcelo. Está bien, está bien. Bueno, quedó claro. Nos están echando, por eso ¿quedó claro lo que hicimos hoy día? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dejamos acá porque nos están echando de la facultad. Gracias, Marcelo. Listo. Gracias, Federico. Gracias. El lunes. Muy linda clase. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, No, gracias profe. a Nos ustedes. vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.